avisas, está rojito y está acá, te das cuenta. Estas sustancias llamadas alcaloides no son pues hormonas, no están en el sistema endocrino netamente dicho, pero sí tienen un efecto sobre una célula vecina, ¿sí? No tienen un carácter endocrino, sino una vía alcaloide. Es decir, que se secretan y actúan en el mismo lugar y en sus vecinos, que tienen una vida media muy corta, un metabolismo muy rápido. Y la respuesta, evidentemente, va a ser según el estímulo que se dé, ¿no? Para nosotros entender esto, tenemos que irnos hasta el origen, desde el ácido araquidónico. ¿Se acuerdan ustedes esto en la membrana, no? Tenemos lípidos de membrana. Estos lípidos son activados por diversas enzimas, entre ellas la fosfolipasa A2, y generan la liberación del ácido araquidónico, que es un eicosanoide, fíjense ese nombre, ¿no? Eicosanoide, de 20 carbonos a citosina. Acá pues justamente es una zona a nivel de la fosfolipasa donde los corticoides actúan. Por eso son los corticoides los antiinflamatorios más poderosos que existen. Este ácido araquidónico, siguiendo su vía, que va a generar dos situaciones, ¿no? Uno a través de la lipoxigenasa, que se va a formar los leucotrietos, que los vamos a estudiar, y que tiene que ver con la inflamación, broncoespasmo y quimiotaxis. Es decir, estas sustancias no se usan como tratamiento, ¿no? Lo vamos a ver que más bien es conveniente bloquearlas para tratar como el asma. Y la vía de la ciclooxigenasa, que genera prostaglandinas, ¿no? Justamente de esos dos temas vamos a tratar hoy día, ¿ya? Existe la COX-1 y la COX-2. La COX-2 es la inducible, es de que se genera cuando hay procesos inflamatorios, ¿sí? Asimismo, todo esto, para recordar la parte de fisiología, son pues moduladas por proteínas G, tanto estimuladoras, inhibitorias, como activadoras, ¿no? Entonces, fíjense cómo las prostaglandinas, varias de ellas, incluso hasta los tromboxanos, que son producto de la vía de la ciclooxigenasa, tienen sus receptores y tienen sus acciones, según qué proteína G se active y sobre, según el segundo mensajero que tengan, si tienen actividad o no sobre el músculo liso. Asimismo, hay un equilibrio entre la vía proagregante, que ya es la segunda parte de los tromboxanos, con la vía antiagregante, que son la vía de la prostaciclina, ¿no? También llamada prostaglandina I2. Y el objetivo de todo esto es entender que en fisiología tiene que haber y existe un equilibrio, ¿no?, entre lo proinflamatorio y lo antiinflamatorio. Si nuestro cuerpo responde con mucha inflamación, en un cuadro infeccioso, por ejemplo, puede generarse hasta lo que conocemos como sepsis, ¿no? Una respuesta regulada de nuestro organismo, ¿no? Y esto nomás va a generar efectos fisiológicos que conocemos a nivel del músculo liso vascular, respiratorio. A nivel del sistema cardiovascular, fíjense cómo muchas prostaglandinas como la E2 y la I2 generan vasodilatación, favoreciendo pues la circulación a ese nivel, ¿no? Pero si un órgano tiene sus vasos sanguíneos dilatados y se produce en forma sistémica, esto se puede generar hipotensión. En cambio, los tromboxanos generan vasoconstricción. También la prostaglandina F2-alfa. A nivel pulmonar, las prostaglandinas E2 y la I2, la prostaciclina, generan
vasodilatación. Y la F2 alfa y los tromboxanos A2 generan broncoconstricción. Y ni hablar de los leucotrienos, ¿no? Sobre todo los leucotrienos C4 y D4 son 100 veces más poderosos que la histamina. Generan un broncoespasmo severo, edema y secreción de moco, ¿no? ¿Qué pasa a nivel gastrointestinal? Tenemos prostaglandinas citoprotectoras, como la E2 y la I2, llamada prostaciclina, ¿no? ¿Qué es lo que hacen? Como producen vasodilatación, mejora la perfusión, llega más sangre al estómago, disminuyendo así la secreción de ácido péptido y pepsina, con aumento de producción del moco protector, principalmente la I2, que es la prostaciclina. ¿Qué pasa a nivel renal? Y generan vasodilatación, mejora el flujo renal, ¿no? Es una vasodilatación protectora, ¿sí? Pero ¿qué pasa con los AINES? ¿Qué pasa si una persona consume muchos antiinflamatorios no esteroideos como diclofenac, diclofenac, como inhibe la COX? ¿Qué sucede con las prostaglandinas? Disminuyen. Y si disminuyen, ¿qué puede generarse? No solo daño directo al estómago, sino también nefrotoxicidad. Y especialmente quienes, personas de tercera edad o hipoperfundidos, que están con hipotensión o alguna situación que genere situaciones de hipoperfusión. Los AINES, por ende, son medicamentos muy buenos, pero que conllevan riesgo cuando se utilizan en personas de tercera edad o que tienen ya comprometida la función renal, ¿no? No se debe abusar, pues, en la tercera edad, que tienen el abuelito que tiene artrosis y todos los días toma diclofenac, ¿ya? ¿Qué pasa en la parte reproductiva y obstétrica? Casi todas las prostaglandinas, desde la E hasta la F2 alfa, contraen el útero, teniendo un rol fundamental en la menstruación y en el parto, junto con la oxitocina. Inclusive pueden producir abortos. De ahí surgió el misoprostol, que es la prostaglandina E2, es un análogo de la prostaglandina E2, muy utilizado en la normativa, pero que en su momento se usó más para tratar la gastritis. Ya saben por qué. Porque una prostaglandina E2 puede ayudar para la gastritis. Ya saben por qué. Sí, ya lo he dicho. La I2 es la única que relaja el útero, la prostaciclina, es la relaja. Además, las prostaglandinas dilatan y maduran muy bien el cuello uterino, facilitando el parto. O sea, participan también en ese momento del parto y en la fecundación también. Esta es una pregunta que siempre suele ser de examen, ¿no? La contraindicación de los antiinflamatorios no esteroideos en el tercer trimestre. ¿Por qué? ¿Qué sucede? Los AINES, al inhibir la síntesis de prostaglandinas fetales, se puede ocasionar el cierre prematuro del ductus arterioso, y eso puede llevar a sufrimiento e incluso muerte fetal. ¿Y por qué? En la vida fetal, los pulmones se oxigenan, se están con oxígeno de afuera. No, la sangre debe pasar de la arteria pulmonar directamente a la aorta por ese conducto arterioso. Y si se cierra, ese bebito pierde su oxigenación y se puede morir, ¿no? ¿Y quién hace eso? Las prostaglandinas. Las prostaglandinas son las que se encargan de eso, ¿ya? Mantienen ese ductus arterioso consistente hasta que nazca. Entonces, nunca den AINES en el tercer trimestre, ¿ya? Hasta ahí había entendido que las prostaglandinas en sus diversas presentaciones fisiológicas pueden tener un efecto según cuál esté actuando, ¿no? Hemos hablado mucho de la E2, de la I2, del tromboxano A2, de la F2 alfa, que son las más comunes y que participan en los aspectos fisiológicos. No existen, pues, prostaglandinas para darle a un paciente. Como ven, es más la modulación de las mismas, ¿no? Con otros fármacos. Y lo mismo pasa con los leucotrienos. Los leucotrienos son proinflamatorios directos.
Y las prostaglandinas inhiben la acción celular de linfocitos y leucocitos. De alguna manera tienen un efecto contra la inmunidad de nuestro cuerpo. Son vasodilatadores. Paradójicamente hablando, si es que hay vasodilatación y hay un proceso inflamatorio, van a llevar más sangre y más proceso inflamatorio por ello, y además más células inflamatorias. Fíjense aquí, la sobreproducción local de prostaglandinas está vinculada al cáncer de colon. Por eso, y esto ya ha sido debatido, el uso de aspirina, ¿ya?, a dosis bajas, se encontró en un estudio que podía disminuir la aparición de pólipos, de la poliposis familiar. Entonces, una familia que tiene poliposis y uno de los hijos tiene una alteración en el colon, puede tomar este fármaco ácido acetilsalicílico para disminuir la presentación de los mismos a nivel del colon. Pero, ¿qué arsenal terapéutico tenemos? O sea, ¿para qué sirve todo esto de la fisiología? Obviamente les he dicho, no existe prostaglandina, ¿no? No es que... ¿Y por qué se llama prostaglandina? Porque la primera sustancia que se encontró estuvo en la próstata. Y de ahí salió el nombre prostaglandina y se quedó, ¿no? Son los análogos, como los análogos de la prostaglandina E1. Y el más conocido es el misoprostol. Los de la E, porque hay E1 y E2. El misoprostol por mucho tiempo se usó como gastroprotector. Ya les expliqué hace rato cómo. Pero ya no se usa. Tenemos mejores fármacos, además ya han visto que tiene otros efectos, ¿no? Puede generar diarrea, dolor abdominal, y esto del riesgo abortificante, pues lo hizo ya definitivamente tomar otro rumbo, ¿no? Otro fármaco, el alprostadil, un análogo de la GV1E1 sintético, para tratar la disfunción eréctil e impotencia. Ya saben cómo actúa, ¿no? Generando vasodilatación en esa zona, con una inyección directa incluso a los cuerpos cavernosos, aprovechando su efecto vasodilatador. ¿Sí? Ya estamos en la parte farmacológica. Fíjense este fármaco, la dinoprostona, es la E2 semisintética. ¿Para qué servirá? Inducir el parto. El embarazo de repente llega a término, no nace el bebito y se induce el parto, porque dilata y madura, ¿se acuerdan? Dijimos el cuello uterino, y además provoca contracciones uterinas y también aborto terapéutico, ¿no? Puede ser utilizado. A pesar que nuestra legislación todavía no está tan clara en ese sentido, ¿no? Y tiene que pasar por muchas juntas médicas para poder definir esto. Pero el aborto terapéutico no es más que una interrupción por indicación médica cuando es vital para la madre, como en el caso, por ejemplo, de un embarazo molar, una mola irradiforme y hay una gestación, ya esto hay que interrumpir, ¿sí? Pero no todo es a nivel, fíjense, hemos visto, obstétrica. El misoprostol ya no ha quedado. El misoprostol, no sé si alguna vez lo han visto, pero es una tabletita que tiene forma hexagonal. Casi no, ya no la tenemos de venta libre porque es abortiva, cuidado. Y el alprostadil sí existe, pero es con inyección directa. La dinoprostona para inducir el trabajo de parto mejorando las contracciones. El alprostadil, que dijimos que es la E1 para vía intravenosa o intracavernaria en la disfunción eréctil, también puede servir para esto, fíjense, para mantener el ductus arterioso persistente, pudiendo generar la apertura de ese ductus y mejorando la posibilidad de sobrevida, ¿no? Por ejemplo, hay bebitos que tienen patologías cardíacas congénitas, ¿no? Y dependen de ese ducto. Más bien el ducto tiene que estar abierto, ¿cierto? Y se les puede administrar este fármaco.
Sin embargo, hubieron casos de paros cardíacos en niños, sobre todo en los muy vacunados. El epoprostenol, la prostaglandina 2, indicado en hipertensión pulmonar primaria, es un potente vasodilatador pulmonar por vía intravenosa. Este fármaco está disponible. ¿Se acuerdan que habíamos estudiado la semana pasada otro, ¿no? ¿Que era cuál? El bosentan, ¿no? Para la hipertensión pulmonar, que era como actuaba un anti-endotelina. No se van a confundir las endotelinas con los leucotrienos. Siempre se confunden. ¿Y qué pasa en oftalmología? Existe un análogo de la prostaglandina F2-alfa que es el latanoprost. Actúa como un vasoconstrictor local a nivel del cuerpo ciliar. ¿Y para qué sirve? Disminuye, o mejor dicho, mejora la situación de un ojo en glaucoma. ¿Sí? Lo que sucede en el glaucoma es que la presión intraocular se sube. La causa más común es obstrucción del canal de Schleck, ¿no? ¿Se acuerdan del humor acuoso? En el estudio de fisiología. Entonces, lo que hace este fármaco es mejorar o disminuir la presión intraocular. ¿De acuerdo? Latanoprost, un análogo de prostaglandina F2-alfa. Entonces, ¿cuáles hemos visto? Miren, ¿no? El latanoprost, la F2-alfa, el alprostadil, que es GE1 endovenoso, la I2 el epoprostenol para hipertensión pulmonar, la E2 semisintética para inducir parto, trabajo de parto, pero también el aborto terapéutico, la E1 que es el misoprostol, ya no es abortificante, pero se usaba para la gastritis, el alprostadil para inyección directa en el caso de disfunción. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede con los leucotrienos, por otro lado? Tiene que ver con el asma. Los leucotrienos son C, D y E, 4. El F es un metabolito inhibitorio. Tienen un bronquiolo sano, tiene su pared muscular lisa, delgada, y esa vía aérea es amplia, pero en presencia de leucotrienos, ¿qué sucede? Se llena de moco, la pared muscular se engruesa, y todo por presencia de ¿quién? De los leucotrienos. ¿Sí? ¿Qué pasa en este paciente? Esta triada: broncoespasmo, edema e hipersecreción de moco. ¿Cuál sería la forma de usar los leucotrienos desde el punto de vista farmacológico? Ninguna, no le vas a dar leucotrienos a un paciente, sino más bien dar un fármaco que bloquee los leucotrienos, o sea, darle un antileucotrieno, bloquear completamente esa vía. Y los antileucotrienos más importantes que tenemos son el sileutón, el safirlucas, el montelukast, de los más importantes. El montelukast es el más utilizado, tabletas de 10 miligramos. ¿Qué es lo que van a hacer? Bloquean la formación de leucotrienos. ¿Sí? Nada más. Y al no formarse estos, no va a haber un efecto sobre los receptores de leucotrienos y no se va a generar todo esto que genera crisis incluso de la salud. Montelukast, de los más usados, está probado en niños mayores de 2 años y adultos. Se usa una vez al día, tiene pocas reacciones adversas. Y miren lo que hace: disminuye la inflamación y el broncoespasmo en el asma. Y es eficaz también en rinitis alérgica, pero más es para asma, ¿de acuerdo? Más es para asma. Entonces, acá tenemos las prostaglandinas, los tromboxanos, y ahí está en este cuadro qué es lo que hacen, ¿no? Como un resumen de lo que hemos dicho, ¿sí? Por ejemplo, en el estómago, ¿qué pasa en el estómago con las prostaglandinas? Son citoprotectoras, ¿no? Pero ya no se usan como el misoprostol. ¿Por qué? Porque son abortivos. Imagínate recetarle a una mujer eso, van a ir a comprar y no les da, ¿no?
En el bronquio, ¿qué pasa con la F2 alfa? Broncoespasmo, pero en la mayoría genera broncodilatación. Y así sucesivamente. ¿Sí? Entonces este es el resumen de lo que ustedes tienen que saber. Listo, ¿preguntas? ¿Preguntas? Nada. Ya, entonces las preguntas de acá van a ir directamente en ese sentido, ¿no? ¿Ya? ¿Cuáles son las prostaglandinas de los fármacos implicados, sus efectos y los antibióticos? De hecho, que a la nota hace más con el monte de Max, ¿no? ¿Qué es lo que hace? ¿Para qué sirve? ¿Qué genera? Han visto que hay tres cosas que pueden producir acá. Eso. Mejora el broncoespasmo, mejora el edema, disminuye la inflamación, el broncoespasmo y es eficaz también en el cáncer. ¿Ya? ¿Cuánto es el examen? ¿Qué les han dicho? O sea, el 27 de mayo. Si tienen que asustarse. El primer examen es todo demasiado fácil. Ahora ya no va a ser. Pero si se hace con 20, o sea, es cuestión de estudiar nomás. Y todo va a ser en contexto de caso clínico. ¿Ya? Pero de lo que hemos hecho. No se les va a preguntar otras cosas. ¿Ya? Listo. Pueden ir. Yo les he pasado ya su delegada. ¿Dónde está la delegada? No hay delegada. No hay. Ahí está. Ya lo vemos en el examen. Vean lo de la actividad que estaban haciendo en la otra ¿se han anotado? Porque es voluntario, ¿no? Bueno, si quieren los puntos se notan y están en la lista. ¿Sí?